Bueno, muchachos, buen día. Hoy estamos en clase de física y vamos a comenzar la segunda unidad que tiene que ver con magnitudes físicas. ¿Listo? Estas magnitudes físicas se dividen básicamente en dos, en las que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Listo? Las escalares las hemos trabajado mucho sin saber qué son escalares y tenemos las otras que son las vectoriales. Estas vectoriales van a generarnos algunos desafíos, los cuales vamos a ir explicando poco a poco en la clase para que ustedes puedan hacerlo más fácil. Muy bien, ¿cuáles son las medidas escalares? Son todas estas que nos dan un valor numérico y la unidad, es decir, 50 kilogramos. Esa es, por ejemplo, una unidad escalar. 3 horas es una unidad escalar. Simplemente nos dan un valor con la magnitud. Pero, por ejemplo, si yo digo voy a 50 kilómetros por hora, ahí estoy dando una cantidad que es escalar, ¿cierto? Pero no es una información suficiente para tener un contexto adecuado y saber hacia dónde vamos. Entonces, ahí es donde empiezan a trabajar las unidades vectoriales. Cuando trabajamos con unidades vectoriales tenemos en cuenta entonces las siguientes características, que no solamente es el valor y la unidad, sino que tenemos, además de la magnitud, tenemos el sentido y tenemos la dirección, que es el ángulo. Gracias. El ángulo lo podemos llamar teta, alfa, beta, omega, como queramos. ¿Listo? Eso no tiene ninguna dificultad. Muy bien. Entonces, magnitud vuelve y es 50 kilómetros. Sentido, entonces ya digo si voy hacia el norte, hacia el sur, noreste, este, sureste, y hago todas esas combinaciones. Y la dirección es en qué grado o en qué inclinación tiene. Si estamos ubicados, por ejemplo, en el plano cartesiano, tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Cuando yo voy a decir hacia dónde, digamos hacia acá para que no siempre sea pues el mismo, yo tengo que saber cuál es la dirección, es decir, el ángulo. El ángulo usualmente tendemos a medirlo así, pero con lo que vamos a estudiar vamos a ver que es suficiente con decir que sea el ángulo alfa. Al tener la inclinación de ese vector va a ser suficiente para poder hallar la dirección. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora entonces, y que es bueno que tengan en cuenta, es que acá tenemos el mundo de los vectores y acá tenemos el de las magnitudes. Toda magnitud hace parte de un vector, pero no todo vector hace parte de, o sea, es una magnitud. Simplemente es un pedacito y listo. Matemáticamente lo podemos escribir como que las magnitudes están contenidas en los vectores. Hay algunas mediciones que nosotros conocemos y que las trabajamos y las hablamos como si fueran lo mismo desde la parte verbal, pero que no son iguales desde el contexto físico, desde las definiciones. Y acá tenemos entonces lo que es rapidez y lo que es velocidad. Cuando hablamos de rapidez estamos hablando de una magnitud, es decir, 50 kilómetros por hora. Eso es una rapidez. ¿Qué es una velocidad? Una velocidad es decir, 50 kilómetros por hora de la unión hacia la ceja, por ejemplo. Estoy dando una dirección, estoy dando más información de tal manera que me queda un contexto completo. ¿Que la rapidez está dentro de la velocidad? Sí. Están los 50 kilómetros por hora, pero la velocidad me está dando mayor información. Por eso es importante entonces que tengamos claro la diferencia entre magnitud y vector. Entonces esta es una magnitud y este es un vector. Otra cosa que de pronto nosotros tendemos a confundir: el peso y la masa.
Listo. El peso está dado por la siguiente formulita. Peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Mientras que la masa solamente es la masa. Por ejemplo, 50 kilogramos. Listo. En este caso, la masa es una unidad escalar, pero el peso es una unidad vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque con la aceleración me está generando una fuerza y hay una dirección, que es lo que implica que yo no me esté elevando del piso, sino que esté soportada en el piso, pues porque este piso es firme. Si estuviera de pronto en una arena movediza, pues entonces me estaría hundiendo porque el piso no sería lo suficientemente sólido para sostenerme. Pero esa es la situación. Entonces acá en peso tenemos un vector y en masa tenemos un escalar. Entonces vamos teniendo algunos conceptos que son importantes manejar porque en lo que es la jerga común, en lo que hablamos a diario, no le vemos ninguna diferencia a estas palabras, pero en lo que trabajamos desde física son totalmente diferentes y hay unos conceptos detrás que son bastante importantes. Manuel, listo. Bueno, entonces tenemos las magnitudes. Listo, las magnitudes ya vimos que son un escalar más las unidades con las cuales estamos trabajando. Este escalar implica que este valor siempre va a ser positivo. Ustedes nunca van a tener magnitudes negativas. ¿Listo? Entonces van a hablar, recorrió 500 metros, ¿sí? Pesó 50 kilogramos, se demoró 3 horas, pero siempre vamos a dar valores positivos. Cuando estamos hablando de vectores, no necesariamente todo va a ser positivo, vamos a tener signos. Entonces, vamos a definir las dos primeras, que son las más fáciles, que es la magnitud, que ya la conocemos arriba, el sentido, y vamos a trabajar también la dirección, que es para lo que necesitamos el repaso, o por lo menos las herramientas básicas para trabajar algunas cositas de trigonometría para poder calcular el ángulo. Muy bien, en este orden de ideas, entonces vamos a ver qué es un vector. Los vectores se representan como una línea que comienza acá como con una rayita, que es la que conocemos con el nombre de cola, y termina acá arriba con una flechita, que es la que llamamos cabeza. El espacio que hay entre la cola y la cabeza usualmente nos lo dan subdividido y ahí contaríamos cuáles son las unidades que de pronto tendría y es lo que conocemos como magnitud. Los vectores pueden ir en cualquier sentido, en cualquier forma, ¿listo? Y acá, cuando uno tiene un vector, lo que intenta hallar para la dirección es el ángulo, que es lo que más adelante vamos a estudiar cómo hacerlo. Por eso necesitamos las funciones trigonométricas. Muy bien, entonces este es nuestro vector. Esto es un vector. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahora bien, si este es mi vector, llamémoslo sin pérdida de generalidad V de vector, los vectores se escriben encimita con una flechita. En los textos y en la literatura es muy común que ustedes lo encuentren como la letra en negrilla, pero realmente pues para uno en el tablero es más difícil escribir en negrilla. Entonces sepan que en algunos textos se lo van a encontrar con negrilla y significa que es una magnitud vectorial. Pero acá es con flechita y yo usualmente la flechita no la hago correctamente, sino que la hago como media. Listo, pero es exactamente lo mismo.
Listo. Ahora yo tengo este vector. El sentido lo que hace es cambiarme la posición de la cabeza y de la cola. Entonces, si yo tengo acá, supongamos que este vector sí me quedó paralelo, cambio la posición de la cola y de la cabeza, y este vector entonces es el vector menos v. Es decir, es el vector que tenía inicialmente con las mismas unidades, el mismo ángulo de inclinación, pero en sentido contrario, es decir, un giro de 180 grados. En este caso, el ángulo sería este, que igual vendría a ser el mismo teta, que después vamos a ver cómo sería teta, cómo lo podríamos hallar en ambos contextos para que efectivamente sea el mismo. Lo que va a cambiar son las funciones trigonométricas y por eso el signo nos va a dar diferente. Hasta ahí soy clara en qué es el sentido. ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? No importa, la que sea. No, muy bien. Entonces, continuamos. ¡Ay! Bueno, muchachos, ahora nos falta trabajar qué es la dirección para entender, digamos, como todas las herramientas que tenemos frente a lo que es un vector. Como no tenemos todas las herramientas necesarias, vamos entonces a hacer como un gran paréntesis acá para construir las herramientas, aprenderlas a usar y luego hallar la dirección. ¿Listo? Es un paso previo, es como un paréntesis, son cositas que deberíamos saber de trigonometría, pero que pues no las sabemos y pues en algún momento las tenemos que aprender y sea este el espacio. Les vuelvo a hacer claridad, no voy a hacer explicaciones sumamente detalladas de dónde salen las definiciones. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es compartirles cuáles son las definiciones y enseñárselas a usar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente, lo que vamos a hacer es aprender a usar esas fórmulas. Con la profesora de matemáticas estudiarán cómo logran sacar esas fórmulas. ¿Listo? Por ahora vamos a empezar acá. Muy bien. Es muy importante que tengamos esto como en mente porque a veces nos equivocamos. El plano cartesiano, yo sé que ustedes lo han trabajado, lo conocen, pero cuando ya uno va entrando, digamos, un poco más allá a lo que son la parte de la trigonometría, necesita algunas herramientas, algunos nombrecitos que son un poquito diferentes y que es necesario que ustedes los tengan. Muy bien, tenemos el eje X, el eje Y. Si ustedes observan, este cuadro está, digamos, como partido en 4 partes y cada uno queda como si fuera un cuadrado. Cada cuadrado de eso se llama cuadrante y tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 1, que siempre lo vamos a denotar con números romanos. El cuadrante 2, observen que venimos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuadrante 3 y cuadrante 4. Listo, tenemos 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes son muy importantes que los tengamos presentes. Más adelante nos vamos a aprender una frasecita súper importante. Todos sentados tomamos café. Y es muy importante para saber en qué parte del cuadrante tengo qué funciones positivas o qué funciones negativas. Lo que les explicaba acá con este vector, que por eso en algunas nos daba negativas y en algunas nos daba positivo. Cuéntame. Sí, el 1 siempre empieza acá. Este siempre se va a llamar cuadrante 1, 2, 3 y 4. Eso es invariante. Listo. Y en general los ángulos se miden positivamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si yo hago la medición de los ángulos siguiendo esta curva, siempre voy a tener un ángulo positivo. Pero si lo hago en sentido contrario, los ángulos van a ser negativos. Es algo convencional. Entonces, por eso es muy usual que uno escuche que le digan en contra de las manecillas del reloj. Porque implica que vamos a hacer una medición en este sentido y que va a ser el ángulo positivo. Son detalles
de fina coquetería, diría yo, pero que se las tiene uno que aprender sumamente bien para poder entender cuando alguien le diga a uno alguna cosa referente a esto, qué es lo que quiere expresar exactamente. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos vectores, y voy a dibujar distintos vectores en cada cuadrante, quiero que ustedes vean dónde vamos a tomar los ángulos de referencia para poder hallar el ángulo del vector para la dirección. ¿Listo? Y luego lo iremos trabajando en cada uno de los cuadrantes. Muy bien. Supongamos que acá tengo el vector V. Bueno, hagámoslo alfabéticamente. El vector A, el vector B, el vector C. No tienen que ser de la misma magnitud, pueden ser más cortos, más largos. Y el vector D. ¿Listo? En este caso tenemos 4 vectores diferentes, por eso tienen nombres diferentes. Ahora, ¿dónde voy a encontrar el ángulo? El ángulo siempre lo voy a hallar con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, siempre el ángulo vamos a trabajarlo acá. Es decir, cuando yo voy a mirar el ángulo que tiene A, este ángulo lo llamaría acá alfa. O sea, siempre lo mido desde el eje X hasta el lugar donde tengo el vector. ¿Listo? Cuando estoy en el cuadrante 2, desde el eje X hasta el vector, es decir, en este caso sería beta. ¿Queda claro? Me voy haciendo entender. Acá, para medir el vector C, entonces, de el eje X hacia el vector, sería gamma. Y acá, no sé, pongamos teta. ¿Listo? También del eje X hacia el vector. Si ustedes observan, lo que estamos trabajando acá es que todos los ángulos están cerquita al eje X. Y para eso es que ahorita vamos a entender esta frase de todos sentados tomamos café. ¿Listo? Si lo vamos a dibujar un poquito más bonito y mejor memotécnicamente, creo que podríamos hacerlo como si fuera algo así parecido a una mariposa, para que recuerden cómo van a ser los ángulos. Ustedes sí son artistas, yo solamente hago esquemas. ¿Listo? Acá tengo este ángulo y este otro. Esto es lo que yo voy a tomar siempre en la parte de los ángulos y acá también. ¿Listo? Entonces es súper importante que ustedes siempre referencien estos ángulos y nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata esto. Hasta ahí me he hecho entender. ¿Hay dudas, inquietudes? Chicos, chicas. Décimo B. ¿Preguntas? ¿Eso del qué? Ah, bueno, los ángulos siempre los vamos a medir desde el eje X hacia el vector. Ah, no, es que son distintos. No, lo que pasa es que van a ser variables. Quise poner acá ejemplos diferentes porque casi siempre nos casamos con los mismos, entonces siempre ponemos las mismas medidas, entonces nos estandarizamos mucho mentalmente. Y yo quiero que ustedes tengan como apertura a cosas que a veces no van a ser ni tan bonitas ni tan agradables, porque esquemáticamente se las estoy presentando diferente. ¿Listo? Entonces acá van a ver ángulos a veces pequeños, otros van a ver los más grandes, pero no hay problema. Lo importante es que siempre tengas en mente que desde el eje X vas a medir hasta el vector. Depende del vector que sea. ¿Listo? Entonces, si es por ejemplo el vector D, empiezo midiendo en el X hacia abajo para llegar al D. Si es para llegar al vector B, empiezo en X midiendo hacia arriba a llegar al vector B. De esa manera siempre lo debes de hacer. Para nosotros, en efectos prácticos, no.
A ver, y te voy a decir por qué. Porque usualmente nosotros podríamos hacer esta otra medición de este ángulo. Y tú dirías, profe, ¿por qué no mido desde 0 hasta acá? Me da el otro ángulo, lo voy a llamar beta prima, o sea, como el complemento. Y pues ya listo, el suplemento ya me da ahí. Listo, profe, ya lo tengo. Y es mucho más fácil. Te voy a decir por qué. Porque resulta que cuando estamos en física, usualmente conmigo, no vamos a trabajar con las calculadoras, sino que vamos a trabajar ángulos notables, es decir, con 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Esos ángulos notables nos los vamos a memorizar. Entonces, al memorizarlos, es mucho más fácil hacer el ángulo que me corresponde y luego colocarle el signo, que venir a hacer toda la cantidad de ángulos que son posibles en esta otra variación. Entonces, es por facilidad en la parte de memotecnia, pero realmente es porque no vamos a usar calculadora. ¿Listo? Pero se podría hacer pues con el otro ángulo, pero nunca desde X, nunca desde Y. Mira que siempre empiezo desde X. Desde X hasta el vector. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora la descomposición de un vector en sus componentes horizontal y vertical. Esto no es difícil de hacerlo, pero necesitamos entenderlo para luego darle la formulita que cada una de ellas requiere. Cuando tenemos un vector cualquiera, en este caso, si yo lo enmarco dentro de lo que es un plano cartesiano, este sería mi plano cartesiano, el vector estaría en el cuadrante 1. ¿Listo? Y entonces, para hallar la descomposición vectorial, lo que hacemos es, desde donde está la cabeza del vector, trazamos una línea paralela al eje Y, que caiga al eje X. Es decir, queda de esta manera. Como es paralela, cae formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, esta es la descomposición del vector en Y. Digamos que el vector se llama J. ¿Listo? Entonces este sería JY. ¿Listo? Para recordar que es la descomposición en Y. Y cuando la voy a hacer en X, yo lo que hago es descomponer el vector en forma paralela al eje X. En general, esa descomposición nos queda sobre el eje X. Digo en general porque hay vectores que a veces no empiezan en todo el origen del plano. Entonces, tendría que hacerlo paralelo al eje X. ¿Listo? Y esta de acá, este vector se llamaría JX. ¿Listo? Tengamos en cuenta algo. Acá queda la cola y acá queda la cabeza de JX. Acá queda la cola y acá queda la cabeza de JY, que son los que descomponemos. Pero el vector resultante empieza cola con cola y termina cabeza con cabeza. Más adelante lo podremos detallar un poco mejor para hacerlo con mayor claridad. Pero entonces acá ya tenemos la descomposición de nuestro vector J y acá tenemos nuestro ángulo por hallar, que sería el ángulo θ. ¿Cómo hallamos la magnitud? Entonces vamos a ver la magnitud para que sepan cómo es la fórmula. La magnitud no es nada diferente a lo que es el teorema de Pitágoras, que es lo que está en este triángulo rectángulo. Listo, entonces le voy a poner acá teorema de Pitágoras. Y en este teorema de Pitágoras entonces tenemos que el vector J, estas dos líneas significan magnitud. En general, ustedes en la literatura se van a encontrar estas dos líneas como magnitud. Listo, la magnitud de J al cuadrado es igual a la magnitud de JX al cuadrado más la magnitud de JY al cuadrado. Y ahí miren que está Pitágoras, hipotenusa y los dos lados. ¿Listo? Solamente que lo estamos reescribiendo de una manera un poquito más sofisticada. Pero esto pues digamos que es
tema conocido, pero que al hacer el replanteo desde otros términos, a veces se nos puede de pronto generar un poquito de confusión, pero esto seguro ustedes lo saben trabajar. Vamos a continuar con la definición de funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo vamos a hacerlo en los 4 cuadrantes para ubicarlo, pero inicialmente lo voy a hacer en el primer cuadrante para que tengamos claridad y luego nos vayamos familiarizando cómo sería este triángulo rectángulo en los otros cuadrantes. ¿Listo? Entonces, voy a tomar un triángulo sin pérdida de generalidad, cualquiera que sea rectángulo. Recuerden que el cuadrito significa que vale 90 grados. ¿Listo? Siempre que yo tenga el ángulo de 90, el lado que está al frente se llama hipotenusa. No importa cómo me coloquen a mí eso, siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, si a mí me piden hallar un ángulo cualquiera, supongamos que acá me están dando el ángulo teta, yo voy a llamar estos lados de una manera un poco más sofisticada. Ya cuando estamos en trigonometría dejamos de decirle lados y cambiamos para decirles catetos. Entonces yo ya no digo el lado, sino el cateto. ¿Listo? Cateto. Y este cateto en particular, si ustedes se fijan, está al frente del ángulo. Para decir está al frente del ángulo, pues es muy largo, entonces simplemente decimos opuesto. Es cateto opuesto y lo vamos a abreviar como CO. ¿Listo? Acá al lado tenemos otro lado, pero este lado le vamos a decir también cateto. Pero no digo cateto al lado, sino cateto adyacente, que es una palabra un poquito más sofisticada, pero que vamos comprendiendo. ¿Listo? Cateto adyacente. Y lo denotamos como CA. Entonces, en forma esquemática y resumida, lo que tenemos es un triángulo rectángulo, donde acá está la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo teta. En este caso, la magnitud la hallamos así. Recuerden que si este fuera pues el vector, la magnitud sería h al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, porque estamos tomando magnitudes siempre positivas.